a su medida. A su medida, bueno, la medida de su apellido, Benedetti, porque se va para Roma. La pregunta es, ¿qué va a hacer ante una organización como la FAO? Andrés, ¿quién es su invitado? Bueno, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, para tratar de resolver esta incógnita está con nosotros el doctor Sebastián Elías Vitar. Él es un doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes y pues, bueno, profesor en la Universidad de los Andes. Profesor, gracias por estar aquí en Sigue la W. Y pues, bueno, en principio uno entendería, doctor, que con los otros países las relaciones y demás son importantes en cuanto a la embajada, pero esta embajada en específico ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, ¿qué se hace? Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quiero decir es que la FAO es una organización muy importante. La FAO es una organización que ha trabajado en Colombia por mucho tiempo y presta unos servicios de acompañamiento técnico para la agricultura, para la posibilidad de tener buena alimentación en Colombia, para que tengamos unas cadenas de producción que permitan que no solamente lleguen los alimentos, sino que toda la cadena sea sostenible. También ayudan a los campesinos para poder tener prácticas que puedan no solamente ser sostenibles, sino que idealmente también contribuyan a mejorar los problemas de cambio climático. Entonces la FAO no es una entidad menor. Lo que pasa es que no es necesario para Colombia tener un embajador solamente para la FAO. Nosotros sí teníamos una persona responsable de la FAO, o la tenemos en este momento, que es Ligia Queset, que está en la embajada en Roma. No es necesario tener dos embajadas en Roma, una para la FAO y otra para Italia, porque con una sola embajada en muchas administraciones se ha podido hacer ambas cosas. Entonces no es que no sea importante trabajar con la FAO, no es que no sea importante el asunto de la alimentación, es que no es necesario tener dos embajadas para eso. Claro, profesor Sebastián Elías Vitar, pero entonces vamos desgranando un poco el cómo funciona la FAO. Porque uno escucha que Colombia tiene embajadores, por ejemplo, ante Naciones Unidas, o tiene embajador ante la UNESCO, aunque bueno, esa embajada de la UNESCO también la crearon en este gobierno, porque eso hace mucho tiempo lo habían desmontado, lo atendía el embajador en París. Hay una embajada de Colombia en Ginebra que atiende los asuntos de Naciones Unidas allá, en donde hay una de las sedes de Naciones Unidas que trabajan temas de comercio, incluso de comercio, de derechos humanos y de trabajadores. Pero ante la FAO, por ejemplo, profesor, ¿hay países que tengan embajadores, o normalmente funciona con delegados que se definen por parte de los países? No, sí los pueden tener. Y algunos países contribuyen a la FAO muchísimo más que Colombia y tienen un interés en que el dinero que ellos están dando a esa organización pues se gaste bien. Y tienen un interés en tener una representación sólida en esa organización. Pero Colombia tiene un aporte mínimo a la FAO. Y realmente nuestra capacidad de influir dentro de la organización es muy poca. La FAO tiene algunos programas en Colombia y por supuesto que puede ayudar que haya alguien que se esté encargando de que esos programas pues no se le pasen a la organización, que se consigan unos recursos. Es posible que las visitas que se hacen a esta organización pues tengan algunos frutos en lograr unos programas adicionales. Por ejemplo, la vicepresidenta estuvo hace poco invitada en un evento de la FAO precisamente logrando posiblemente unas cooperaciones adicionales. Pero no es una embajada que se pueda comparar con Ginebra o con la OEA en Washington o con París. Es decir, nosotros tenemos algunas necesidades en algunas organizaciones que son claves para nosotros. Incluso la OECD, uno tiene que estar en Ginebra por los asuntos de derechos humanos, uno tiene que estar en La Haya por los asuntos de las cortes que están allá, pero realmente la FAO no es una organización que se compare ni en el tamaño ni en los programas que tiene en Colombia, claro, con todos estos que estamos. Yo quisiera también que nos ayude a entender un poco sobre el perfil en caso tal de un embajador que tendría que estar ante la FAO. Usted como experto creería que Armando Benedetti podría y cabría bien justamente en esa embajada. A ver, pues no nos digamos mentiras, esto es un asunto de política interna colombiana, esto no es un asunto de qué va a hacer él en la embajada. El nombramiento de él en este momento pues responde mucho más a la política interna y a las necesidades del gobierno Petro de mantener un clima político dentro de Colombia que le beneficie. Y por el otro lado, para Armando Benedetti también es importante, él lo ha hecho muchas veces,
que él ha buscado que algunos de los procesos que él tiene se demoren al cambiar de una instancia a otra. Y eso es precisamente lo que pasa cuando a una persona la nombran en un cargo como este, y es que pasa de fuero en este caso, a la fiscalía. Por lo tanto, esto es un asunto que tiene muchas más dimensiones. Yo no quiero prejuzgar de ninguna manera al nuevo embajador. Pero si uno se pone a mirar cuál ha sido la historia de esta persona dentro del gobierno Petro, cuál fue su paso por la embajada en Venezuela, cuál fue su relación con el canciller, cuál es la situación actual del gobierno, cuál es la situación actual de los procesos con Benedetti, pues obviamente que hay un ruido gigantesco alrededor de este nombramiento. Entonces, que él esté preparado para ser la mejor persona para estar en la FAO, pues realmente es que no hay razones para pensar que es la persona indicada para estar allá. Pero desafortunadamente la política exterior y la diplomacia en Colombia responde mucho más a problemas de la política interna y no de las necesidades en las sedes en el exterior. Profesor, y además, doctor, quiero preguntarle por las implicaciones de que Armando Benedetti pues esté siendo investigado por la justicia en Colombia. Recordemos todo este escándalo con Laura Sarabia y estos audios que tuvieron eco también en la fiscalía y que esté investigando esta situación. ¿Esto es bien recibido internacionalmente temas, o no? No, y métale otros temas, sí, porque sí, en el caso del embajador, del ahora embajador Benedetti, él tiene unos pendientes por enriquecimiento ilícito, tiene, sí. O sea, sí. eso se extiende. Claro, ¿no? él ha salido adelante en algunas investigaciones, pero otras siguen vivas. Correcto. ¿Esto cómo es recibido internacionalmente? Aunque es un tema de política interna, pero ¿ellos miran estos antecedentes o no? Y sobre todo tienen que hacer beneplácito, porque claro. Uno imaginaría que como cualquier embajada, pues tienen que decir sí o no. No, en este caso no, porque es un organismo internacional. Cuando uno se va de embajador a un estado, uno tiene que presentar unas cartas a ese estado y el estado puede rechazarlo a uno si quiere. Es más, hasta que no le aceptan uno las cartas, uno no comienza a ser realmente embajador en ese lugar. En cambio, en un organismo internacional, pues es Libertad de Colombia quien pone en esos lugares. Entonces no hay una restricción, ni siquiera hay un espacio en donde se pueda discutir esto internacionalmente. A nadie le va a importar por fuera de Colombia, pero los que sí nos tienen que importar mucho es adentro de Colombia. ¿Por qué se está haciendo este nombramiento? ¿Por qué en este momento? ¿Y qué está pasando en este momento con esas investigaciones? Profesor, una última pregunta antes de despedirlo. No sé si me la pueda contestar, pero uno tiene también como ciudadano responsable empezar a echar números. Y esto es algo que ni los amigos del gobierno, y por supuesto mucho menos aquellos que son opositores, deberían pasar por alto. Y es cuánto nos cuesta construir o crear una embajada nueva. Porque hay que pensar desde el despacho en donde va a estar el embajador recibiendo a sus invitados y demás, la casa que se la tiene que garantizar el Estado colombiano a una persona que llega con el rango de embajador, pero también secretarios, asistentes, conductores, vehículos, en fin. ¿Está estimado o se puede hacer algún tipo de proyección de cuánto le cuesta a Colombia montar una embajada nueva, así sea chiquitica, en un país como Italia? Pues puede variar muchísimo dependiendo de la ciudad y qué tan robusta sea esa embajada, pero pues hay que pagar el sueldo y el sueldo pues puede ser, y no solamente el sueldo, sino lo que se le da para que pueda pagar todos sus gastos en la embajada. Las embajadas en Colombia desde la época de Uribe y Santos y incluso un poquito antes se trató de reducir lo que más se pudiera algunos de esos gastos. Por ejemplo, en el gobierno de Santos, la canciller hizo unas embajadas conjuntas con la Alianza del Pacífico. Entonces, en un solo edificio podíamos estar compartiendo oficina con México, con Chile, con Perú, y eso podía ayudar a reducir los costos. En la FAO realmente lo que pasa es que lo que hacíamos era que la embajadora en Roma asumía todos esos costos. Entonces, eso yo no sé una cifra exacta, pero mal contado, pues eso debe rondar más o menos unos 100 millones de pesos mensuales solamente en los gastos del embajador, los gastos de la casa y los gastos mínimos que tendría esa misión. Además, pues esto es la FAO queda justo, no sé qué tan fácil sea reconocerlo, pero justo donde está el Foro Romano, un poquito cerca, es decir, en todo el centro de Roma. Una casa por ahí sería extremadamente cara para Colombia. Habría que ver si se utiliza de alguna manera algo que Colombia ya tenga en Italia para eso. Pero no es barato para nada, no es
justificable desde un punto de vista de qué se está haciendo en este momento con la FAO. Ahora, por supuesto, el presidente podrá decir que tiene una agenda sobre la alimentación y la seguridad alimentaria y sobre el cambio climático muy grande, y entonces lo que quiere hacer es expandir esto para que tenga un impacto mucho más grande en Colombia, pero realmente si uno mira cuáles son las circunstancias en donde se está dando esto, pues sí es un gasto innecesario. Profesor Sebastián Elías Vittar, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. A ustedes.